saludo a todos los docentes, expedicionarios, comunidad en general, quienes ven nuestro programa Prácticas para la Paz, visibilizando las geopedagogías de maestras y maestros. Le damos la bienvenida en el día de hoy a este programa que les contamos es un programa especial en el que estamos desarrollando algo que le hemos denominado devolución del libro Expedición Pedagógica. En este caso, pues vamos a tener el acompañamiento de algunos compañeros que intervienen en el proceso del libro, que también son parte de los protagonistas de estas grandes historias de prácticas que se hacen en el aula y que son reales y por eso les llamamos geopedagógicas. El libro se llama De viaje por las geopedagogías de la paz, los géneros y la diversidad cultural en el eje cafetero colombiano. Decirles entonces que algo de información sobre el libro, que la devolución del trabajo expedicionario es un proceso de entregar lo recibido en cada una de las rutas realizadas, es dar a conocer el fruto de los recorridos pedagógicos hechos por los expedicionarios y las experiencias pedagógicas emancipadoras que las instituciones educativas con sus comunidades y maestros vienen implementando como una de las tantas formas de responder a las necesidades y problemas propias del contexto en clave de reflexión pedagógica y experiencias transformadoras. La metodología utilizada para las rutas expedicionarias fue el viaje, ir y volver, pero regresar transformados con una nueva mirada de la escuela y la pedagogía. Asimismo, realizando en cada camino y ruta el ejercicio de investigación pedagógica que permite la indagación, el reconocimiento del contexto, los problemas abordados, las necesidades de las comunidades educativas, el diálogo de saberes y la sistematización de las prácticas pedagógicas. En el proceso de evolución se socializan las sistematizaciones de las experiencias pedagógicas identificadas y recorridas en cada ruta, narrando cada territorio compartido como experiencia, identificando las necesidades pedagógicas a las que responde el acontecimiento de la escuela, reconociendo las prácticas transformadoras, dialogando sobre los saberes que recoge cada práctica y posicionando cada ruta como un ejercicio humano y político fundamentado en la diversidad, la interculturalidad y en la dialógica entre lo popular y lo formal. Concebida la devolución pedagógica como el acto de empoderamiento social y comunitario, esta debe darse a conocer a la mayor cantidad de personas, organizaciones, instituciones educativas, órganos de decisión y colectivos, para que el movimiento expedicionario siga estando vigente en la comprensión de las realidades pedagógicas, en el tránsito de las palabras a la escritura y en la visibilización de geopedagogías. El libro está dividido en 4 capítulos. Hoy se hablará del capítulo 2 que corresponde a las prácticas. Es importante que conozcan que el libro está dedicado al señor José Nelson Ortiz y que al final vamos a hacer esa dedicatoria a este personaje indígena que tanto nos ha enseñado. Entonces los invitamos a ver nuestro especial el día de hoy, con todo lo que trae, todas los testimonios de los compañeros, de las prácticas, de nuestros coordinadores y también de nuestro coordinador principal, el compañero escritor Marco Raúl Mejía. Bienvenidos y bienvenidas a este espacio de devolución y tenemos a continuación a la profesora Janet Motato, quien nos va a explicar la importancia de devolver este trabajo expedicionario. Janet, bienvenida y muchas gracias.
Un saludo a todos y a todas las maestras y maestros expedicionarios del departamento de Caldas. Mi nombre es Janet Motato, del municipio de Río Sucio, Caldas, del equipo expedicionario de educación propia. Me corresponde contarles a ustedes cuál es el propósito de hacer la devolución del trabajo expedicionario. En unas jornadas de reflexión sacamos como conclusión que el propósito es contribuir al fortalecimiento del movimiento expedicionario a través del ejercicio de visibilización y devolución de las rutas y prácticas pedagógicas que ha venido realizando el equipo de expedición pedagógica a lo largo del eje cafetero, como una manera de contribuir al movimiento pedagógico nacional, identificando en cada práctica las maneras de comprender y leer los territorios pedagógicos que se recorren desde la educación popular. La devolución del trabajo expedicionario es un proceso de entregar lo recibido en cada una de las rutas realizadas. Es dar a conocer como el fruto de los recorridos pedagógicos hechos por todos los expedicionarios y las experiencias pedagógicas emancipadoras que las instituciones educativas con sus comunidades y maestros vienen implementando desde tantas formas como una manera de responder a las necesidades y problemas propios del contexto en clave de reflexión pedagógica y también de experiencias transformadoras. La metodología que utilizamos para que las rutas de expedición se realizaran fue la metodología del viaje. ¿Qué quiere decir la metodología del viaje? Se trabaja como una metáfora de ir y volver, pero como en todo viaje, el que va no vuelve igual, vuelve transformado. ¿De qué manera se transforma? Con una nueva mirada de la escuela y la pedagogía. Asimismo, realizando en cada camino y ruta el ejercicio de investigación pedagógica que permite la indagación, el reconocimiento del contexto, los problemas abordados, las necesidades de las comunidades educativas, el diálogo de saberes y la sistematización de las prácticas pedagógicas. En el proceso de devolución se socializan las sistematizaciones de cada una de las experiencias que se encontraron identificadas y recorridas en cada ruta. En este ejercicio lo que se hizo fue una narración de cada territorio, compartiendo cada experiencia, identificando las necesidades pedagógicas a las que responde el acontecimiento de la escuela, reconociendo las prácticas transformadoras, dialogando sobre los saberes que recoge cada práctica y posicionando cada ruta como un ejercicio humano y político, fundamentado en la diversidad, la interculturalidad y en la dialógica entre lo popular y lo formal. Se concibe la devolución pedagógica también como un acto de empoderamiento social y comunitario. Esta debe darse a conocer a la mayor cantidad de personas, organizaciones, instituciones educativas, órganos de decisión y colectivos para que el movimiento expedicionario siga estando vigente en la comprensión de las realidades pedagógicas, en el tránsito de la palabra a la escritura y en la visibilización de las geopedagogías. Entonces, eso es lo que estamos haciendo hoy, haciendo un ejercicio de devolución. Como se mencionó anteriormente, la devolución es retornar a los territorios, que son las escuelas con sus maestros y sus comunidades, todo ese saber que se recogió y todo lo que aprendimos de las prácticas pedagógicas que son transformadoras y que obviamente aportan al proceso de paz en Colombia, porque este proceso empieza desde nosotros como personas, desde las familias, las comunidades, y la escuela no cabe duda que hace un gran aporte a estos procesos de paz y a la transformación de la pedagogía encaminada y enfocada
a reconocer las realidades de los contextos. Como grupo expedicionario, lo que hicimos fue identificar los territorios e instituciones en las que se llevó a cabo la ruta expedicionaria. ¿Para qué? Pues porque estos territorios y estas instituciones son las que deben recibir de primera mano la devolución del ejercicio de las prácticas y de la sistematización. Pues nos organizamos de forma planeada para decir, bueno, ¿cómo vamos a hacer esta devolución? ¿Cómo entregamos nuevamente ese producto que recibimos, retornarlo a las comunidades? La idea, compañeros expedicionarios y compañeros que estuvieron en esta ruta, es que se haga conocer a la mayor cantidad de personas y organizaciones lo que hemos venido haciendo como grupo pedagógico, como personas que producimos conocimiento, como personas que tenemos la capacidad de identificar un problema y una necesidad y poderlo abordar desde diferentes propuestas pedagógicas, y ese abordaje debe ser desde los planteamientos de algunas soluciones. Se acordó el cronograma para realizar esta devolución y pues son las personas que reciben la devolución quienes dicen en qué fechas, en qué horarios y cuándo se hace esta devolución. Entonces esta es nuestra razón de devolver, porque muchas veces solamente las comunidades se sienten objeto de investigación, pero no retornan a ellos todo el asunto que se pudo investigar con ellos. En esta parte, este trabajo expedicionario se hizo con la comunidad, se hizo con los maestros, con las instituciones, y la devolución es volverles a entregar. Muchas gracias, compañeros. Janet, muchas gracias por contarnos la importancia de la devolución del trabajo expedicionario. Una devolución y un trabajo que está inscrito en lo que es la educación popular y lo que decía Fals Borda, no nos quedemos con el conocimiento porque el conocimiento es de las comunidades. El segundo punto es mirar los contenidos del texto. Como yo ya les dije, el texto está ahora de manera virtual. Va a pasar, van a tener ustedes un formulario para que nos dejen los correos y en ese correo le haremos llegar el texto para que ustedes lo miren, lo analicen y vean qué aparece allí. Este proceso expedicionario tuvo como ejercicio el texto que se llama Geopedagogía, de viaje por las geopedagogías de la paz, los géneros y la diversidad cultural en el eje cafetero. Fue un proceso que se hizo con la metodología del viaje y se inscribe en lo que es la Expedición Pedagógica Nacional. Este texto tiene 4 capítulos. El primer capítulo tiene lo que es la ruta metodológica y pedagógica. En ese texto se sintetiza todo lo que es la metodología del viaje, la importancia de viajar, de conocer, el asombro que produce ir a un sitio y cómo después de un viaje no se llega solo. Siempre algo nuevo hay que tener porque el maestro, quien enseña, aprende y en ese aprendizaje está el
tejer puntada a puntada el conocimiento y la vida, y se empodera a través de la resistencia al posibilitar construir conocimiento, y en el caso de estas prácticas pedagógicas para la paz, mirar cómo desde la escuela se empoderan los estudiantes, se empoderan los maestros y se construye paz a pesar de la adversidad. Entonces, este primer capítulo, ruta metodológica y pedagógica, aparece todo lo relacionado con los antecedentes de la expedición pedagógica. Como ya dije, la metodología del viaje, la importancia de trabajar en colectivo, cómo se hace un plan de acción que se hizo de manera colectiva y cómo se establecían las rutas. Hay un segundo capítulo que es el denominado Memorias del trabajo realizado en las escuelas. En este trabajo expedicionario se visitaron 11 municipios del eje cafetero. En Risaralda se visitaron 4, en Quindío 4 y el resto en Caldas. De esos 11 municipios se visitaron casi unas 50 instituciones y se pudieron sistematizar y visibilizar unas 42 prácticas pedagógicas, y esas memorias del trabajo realizado en las escuelas es lo que ustedes encuentran en el capítulo 2. Ese trabajo es muy importante porque cada viaje se denomina ruta, y en cada ruta aparece el nombre que se le da a la ruta, el porqué de esa ruta, y fuera de ello, qué es lo que se encuentra allí. Tenemos un tercer capítulo que es el de las pasantías. La pasantía es la oportunidad que tiene el maestro para dialogar con las prácticas. Es la oportunidad que se tiene para estudiar a profundidad una práctica. Entonces, este capítulo habla de lo que es una pasantía, cómo se puede realizar y cuáles son los hallazgos de las pasantías realizadas, que para nuestro caso se hicieron 4 pasantías. El último capítulo habla de los aprendizajes, y en esto de los aprendizajes hablamos de los caminos de la innovación y de la transformación. Allí los maestros y las maestras expedicionarias damos cuenta de los hallazgos que se tuvieron. Entonces, es una invitación a leer críticamente este texto. De la expedición que nos queda, de la expedición nos queda un programa que viene coordinando el compañero Carlos Arturo Rosero del equipo de comunicaciones del CER Risaralda. Ya vamos en el 16, en el capítulo número 16, donde se presentan las prácticas que se han socializado y los hallazgos en cada una de estas prácticas. Es un trabajo que se realiza todos los viernes a las 5 de la tarde. ¿Qué más ha quedado? Del trabajo expedicionario, lo más importante es la conformación de comunidades. Una comunidad se conforma por
todos los intereses que tiene un grupo general, todos los intereses o las afinidades que hay entre ellos, y después de conformar la comunidad viene la conformación de una red que tiene como finalidad establecer comunicación, fortalecer la disciplina e integrar ese diálogo entre pares. Nos han quedado 8 redes, entre ellas la de educación propia, la de énfasis en géneros, la tercera red sobre soberanía, seguridad, autonomía alimentaria y ambiental, otra red que es la de lectura y escritura, otra red que es la construcción de paz, la de comunicación y arte, y la de procesos comunitarios y juveniles, y la de ciencia y tecnología. Pero hoy en la devolución de este proceso expedicionario, también nos queda una guía para trabajar el tema de género y diversidad sexual. O sea, que tenemos acá para ofrecerle a la comunidad educativa estos textos para que tengan una lectura crítica de ellos y para que puedan ustedes empezar a hacer el diálogo con las comunidades, y la invitación a fortalecer estas redes, a ser parte de ellas y mirar que una red se forma, pero después de que se ha constituido una comunidad. Reitero que es importante que ustedes nos dejen lo que es el correo para poder enviarles el texto. Muchísimas gracias. Bueno, el tercer punto es sobre algunas de las redes. Entonces vamos a escuchar a la compañera Dora Cristina Arenas Trejos de Río Sucio. Dora Cristina, tiene usted la palabra. Muy buenas noches para todos. En esta oportunidad, en la devolución del libro de la ruta de expedición pedagógica, entonces desde la red de educación propia estamos socializando la ruta de la armonización, que fue la ruta correspondiente al municipio de Río Sucio. En esta ruta se se visitaron y se visibilizaron varias prácticas pedagógicas en las instituciones educativas del territorio indígena, especialmente del resguardo Nuestra Señora Candelaria de la Montaña. En el libro, en el texto, en el documento, pues quisimos plasmar un poco lo que significa el territorio para el pueblo indígena, la importancia que tiene todo lo que hay en el territorio, las montañas, los ríos, los valles, el suelo y los cultivos, la huerta, los caminos. En el texto hay una descripción pues amplia de lo que tiene el territorio, y también están descritas las prácticas pedagógicas que se pudieron visitar en el 2019 con expedición pedagógica. Estas prácticas fueron desarrolladas en las instituciones educativas. De pronto, la invitación es a poder que en esta devolución del libro, quienes tengan la posibilidad de hacer la lectura, las conozcan más a fondo. En la institución educativa María Fabiola Alarco, entonces se pudieron visitar las prácticas de la minga literaria. Esta práctica es fundamental porque con ella se pretende rescatar la tradición oral, el diálogo, la
las narrativas propias de las comunidades, hacer un proceso de expresión desde todo el tema de literatura. Está la práctica de la parcela, un tejido de sabiduría propia, ancestral y universal. En las comunidades es muy importante mantener los cultivos y con esta práctica lo que se busca es que los estudiantes y los maestros aprendamos de los cultivos, de lo que se tiene en los territorios, de las plantas medicinales, de las huertas, de los jardines, de toda la belleza que hay en el entorno. La otra práctica de la institución es la fiesta de la memoria. Esta práctica es una práctica más que de educación, pues como para estudiantes, es una práctica para la comunidad. Se desarrolla en una de las comunidades de la institución educativa María Fabiola Largo y tiene un sentido de reconciliación y de perdón con el territorio. La práctica del cabildo estudiantil es una práctica que a nivel de la institución está pues como una de las principales prácticas de educación propia y de la cual las demás instituciones retomamos el ejercicio de la formación de líderes dentro de los territorios. Es muy importante esa formación desde la escuela porque el proceso organizativo se empieza a visionar desde que se está pues en el entorno escolar. En la institución educativa Nuestra Señora de Fátima, entonces la práctica que los expedicionarios pudieron visitar y pudieron apreciar fue la espiritualidad como práctica pedagógica para la construcción de paz. Dentro de esta práctica es muy importante para la institución porque lo que se busca es que haya una reconciliación, una armonización, y de ahí se toma pues también el nombre de esta ruta de la armonización, una armonización entre el ser humano y la naturaleza. A partir de esa práctica se han generado otras prácticas que subyacen como al contexto de educación propia y ha sido como la parte más importante dentro del territorio. Además, pues se maneja con un sentido de enseñar los valores, de fundamentar pues al ser humano y de saber y de concebir que en el territorio debemos tener estas prácticas. También en la institución educativa Nuestra Señora de Fátima, la otra práctica es la de la ciencia y tecnología al servicio de la comunidad. No como expedicionarios y dentro del proceso de educación propia, pues tampoco hemos descuidado el tema de la ciencia y la tecnología, porque también nos ha llevado a tener buenas prácticas y buenos conocimientos. Además, también a partir de ellas se valora los conocimientos que hay en las mismas comunidades. En la institución educativa Marco Fidel Suárez, una de las prácticas visitadas por los expedicionarios y que pues la intención acá en esta socialización es que todos se animen a hacer lectura del contenido del libro, y es la salida pedagógica. La salida pedagógica para nosotros es algo que nos llena y nos motiva mucho. Además, pues al estudiantado le gusta mucho salir del aula y estar en contacto con el territorio. Y como ya pues lo he expresado, el territorio en la práctica de educación propia es muy importante. En la institución educativa John F. Kennedy se ha fundamentado una práctica que es el trueque escolar, en la cual participamos todas las demás instituciones. Esta práctica de educación propia nos ha fortalecido mucho el intercambio de conocimientos, el intercambio de saberes, el intercambio de cosas, saber que no lo tenemos todo y que todos nos complementamos a través de esa práctica ha sido muy importante.
Y finalmente este capítulo tiene una descripción corta de la importancia que tiene la educación propia en el territorio y se ha llamado la escuela propia. Eh, para, para nosotros como expedicionarios y quienes hemos participado en expedición pedagógica ha sido muy interesante y muy importante que se hagan estas publicaciones dentro de los textos que quedan, porque finalmente va a ser como el producto que los demás compañeros, los demás maestros van a tener y los demás pues van a poder también fortalecer estas prácticas, que no se queden acá en el escrito y pues en que de pronto las hicimos algún día y las visitamos y las conocimos, sino que también se sigan fortaleciendo y que sigamos fortaleciendo el proceso de educación propia como un proceso construido desde adentro para nosotros mismos, que no nos lo han construido, sino que nosotros mismos hemos fundamentado las prácticas a partir de cosas generales, pero que hemos tenido la posibilidad y la oportunidad de aprenderlo, de manejarlo y de empoderarnos de este proceso de educación propia y pues eh, con la expedición pedagógica hay una consolidación de todo esto. Bueno, Dora Cristina, muchísimas gracias por comentarnos qué es lo que contiene la ruta de educación propia. Otra de las rutas que nos van aquí a contar de manera sintética cuál es la ruta de Viterbo. Entonces tenemos a John Freddy Ospina Marín, quien nos va a contar en qué consistió esa ruta. John Freddy, tienes la palabra. Muy buenas noches, espero que todos se encuentren muy bien. Bueno, Viterbo presentó una ruta llamada Viterbo Crearte Paz, Viterbo Pedagogía para la Paz. Nosotros en ese proceso que se realizó, lo primero que queríamos era darle una mirada diferente a la expedición pedagógica, buscando de una u otra manera que el expedicionario también se sintiera como un turista y que lo viera de una manera muy dinámica, muy armónica, como se han visto en otros procesos y en otras rutas expedicionarias. ¿Por qué la ruta Crearte Paz, Viterbo Pedagogía para la Paz? Primero porque es lo que se estaba trabajando dentro de esta línea de expedición pedagógica Eje Cafetero. Y segundo porque pues Viterbo, para de pronto la mayoría que conocen de la región, Viterbo vivió una época de violencia y esto pues nos ha permitido mostrar la otra cara amable de nuestro hermoso municipio. Nosotros iniciamos la ruta en el túnel Los Amanes, que es la entrada hacia el municipio de Viterbo, la entrada principal, ¿sí? Cuando uno viene, puede decir, del sector de Asia, de Manizales o de Pereira, y también aprovechamos ese espacio de un proyecto que se llama Arte y Vía, unas esculturas que se están creando alrededor de la entrada de Viterbo y que adornan ese hermoso túnel de Los Amanes. Reconocimiento al maestro Paneso y al maestro Jiménez, quienes son los que lideran ese proceso. Seguidamente visibilizamos varias propuestas del Colegio Nazario Restrepo. Esta institución tiene como bandera el Festival de Teatro Nazarista, también como un elemento que fortalece los canales de convivencia, fortalece la construcción de paz. También tiene un proyecto de reciclaje que está iniciando ese proceso y otros proyectos pues, de tipo ambiental que han venido desarrollando y que de una u otra manera también valían la pena visibilizarlo en ese trayecto, en esa ruta de Viterbo. Seguidamente nosotros hicimos el paso al colegio rural El Socorro, el único colegio que tenemos rural, institución educativa El Socorro. Allí tenían pues un colegio agroindustrial, pero uno de los proyectos abanderados era un proyecto llamado Sendero Ecológico Rubicón, que lo están construyendo pues para darle
otro punto como de encuentro a la institución y de pronto a las personas que vienen desde afuera, con la participación de algunos docentes y de los estudiantes de esta institución. Posteriormente pasamos a la institución educativa La Milagrosa, donde varios proyectos que se visibilizaron en el ejercicio pues, de construir estos procesos de paz. Dentro de ellos estaban unos proyectos de lectura para los niños de primero y segundo, uno de Cuéntanos tu cuento, el otro proyecto llamado El Principito, donde a través de esta gran historia pues se gestaron una serie de actividades con todos estos niños de la institución. Tenemos también un gran proyecto por la profesora Gilma Osorio, quien ella a través del reciclaje ha utilizado todos estos materiales que dejan el PAEL, el Plan de Alimentación Escolar. En este caso hablamos de los empaques de las avenas, de los yogures y algunas botellas, y ella entonces todo eso con estos niños ha construido una serie de elementos para el beneficio de ellos mismos, como delantales, como cojines, como sillas, butacos, etc. También se visibilizó el proyecto de artística Manos a la Obra, donde los niños, los estudiantes de bachillerato están creando manillas, pulseras, collares, no sé si es de mostacilla, se me olvida el nombre técnico, pero este proyecto ha generado muchos buenos comentarios, porque de una u otra manera estudiantes que se han vinculado directamente con el servicio social, y en este proyecto ya hoy podemos decir que tenemos alrededor de 3-4 estudiantes haciendo su vida laboral a través de la creación de este producto, de estos productos. Hay unos proyectos también como el de un proyecto de robótica y del manejo de las TICs con los niños de primaria y de bachillerato que se visibilizaron en ese trayecto, proyectos también que contribuyen a la construcción de paz, y un macroproyecto de exploradores Ecolami, que es de bachillerato, con los estudiantes está haciendo reciclaje desde las casas con los padres y la comunidad, y este reciclaje pues se lleva a una entidad llamada Arbi, que también está trabajando el reciclaje en el municipio, una entidad pues de carácter social, porque allí trabajan personas con necesidades educativas especiales y personas con algunas discapacidades. Y entonces nosotros hicimos convenios debido a, pues, a que esta es una entidad que también va en pro de del bienestar comunitario. Entonces todo este reciclaje va para ellos, y los recursos que se obtienen, una parte va para la Fundación Protectora de Animales, la parte económica, y la otra se hacen, digámoslo así, actividades para recoger más dinero con los padres de familia, y ellos a su vez con estos niños vamos a realizar viajes. Ya se hizo un viaje al zoológico, que pues eso en su momento se contó en la expedición de Ruta Viterbo, y luego pues se piensa ir al Parque Explora, pero eso se demostró en la Ruta Viterbo, que a través del reciclaje se pueden construir muchos elementos también que fortalecen la paz. Desde el municipio tenemos y pasamos con esta ruta a Cameloc, el cielo de la música, que es un punto de encuentro del municipio, un punto importante donde se encuentran todos o muchos elementos históricos, como fotografías, como elementos, por ejemplo, equipos que se usaban anteriormente, radios, televisores muy antiguos, y donde Nelson López, su creador, pues atiende a los turistas y a la gente que quiere conocer la historia de Viterbo. En esa ruta pues nos dimos cuenta de muchas cosas importantes, y los expedicionarios pues pueden dar fe de ello cuando asistieron a esta gran exploración al municipio de Viterbo. Cerramos con el historiador Fernelo Campo, historiador, docente ya pensionado, cantante, pues también hace ahora programas radiales donde hace referencia a la historia musical de la región y del continente. En esa ruta de Viterbo podemos decir de que a pesar de los comentarios del pasado de la violencia, pues se pudo visibilizar que también hay una cara amable, hay una cara distinta, una cara que presenta otras, digámoslo así, pedagogías que podemos mencionar que emergen a través desde la educación popular y a través de la misma educación pues, que plantea el sistema, pero que de una u otra manera fortalecen todo este proceso tan importante. Viterbo, Crearte Paz, Viterbo, Pedagogía para la Paz. Muchas gracias, John Freddy, con su relato de la ruta Viterbo, Crearte Paz. Vamos a escuchar a continuación la ruta Cumanday. Es la ruta de la esperanza, la que se realizó acá en Manizales,
y contamos entonces con la presencia de Valentina Velázquez. Valentina, bienvenida a esta socialización. Bueno, muy buenas noches para todos y para todas. Qué bueno estar en este espacio, como dice Estela, junto a otros maestros, educadores populares, que pues invito a que lean el libro para que conozcan un poco más de quiénes, qué instituciones visitamos y quiénes participaron como expedicionarios, para que lean y se cautiven en medio de las palabras y de las narrativas que allí están plasmadas, pues de esas historias que reconfiguran la educación y que reconfiguran un país desde la paz, los derechos humanos y los géneros. Entonces es una invitación a que naveguen por esas letras. Bueno, la ruta Kumandai, como bien lo mencionaban, es una ruta que con mochila al hombro y con la metodología del viaje empezamos a ir y a navegar por ella. ¿Y por qué la denominamos Kumandai? Porque sencillamente es volver a lo ancestral, como los antiguos asentamientos indígenas nombraron al Nevado del Ruiz, un banco hermoso, ¿cierto? La ruta Kumandai. De allí, pues, este viaje emprendido, viendo las tonalidades grises, muchas veces pasadas por el hostigamiento y las situaciones de desplazamiento y de violencia que viven muchos territorios, pues esa tonalidad gris se fue tornando multicolor cuando en la comuna San José, sorprendidos y con mochila al hombro, con esas ganas como de esa escucha atenta y una mirada creativa y con los sentidos abiertos, nos fuimos para precisamente transitar esos lugares desde otras maneras, transitar no solo los lugares físicos, sino de alguna manera los tiempos, las historias y las situaciones, mirar los rostros de aquellos que hacen posible una educación distinta, pensarse la educación como sujetos que instauran prácticas para dar respuesta a las situaciones hostiles que son permeadas en muchos casos a lo comunal, a la comunidad, a las instituciones. Entonces, fueron cinco prácticas que visitamos. La primera, y una de ellas muy interesante, que le vuelve la mística a la educación, y fue la del Instituto Manizales. Está ubicada ahí en la comuna San José, que frente al liderazgo del rector Francis Otero, pues permitió reivindicar como esta comunidad y darle un sentido con una práctica, si yo cambio, todo cambia, que en el 2010 precisamente lo que buscaba era que los docentes reconocieran ese contexto de los muchachos y a partir de allí, digamos, generar una mística y un sentido de pertenencia distinto, donde el empoderamiento hacia los jóvenes se visibilizara y ellos así pues apropiarse del territorio para dar respuesta a esos embarazos adolescentes, a las violencias intrafamiliares. Entonces es así como estos maestros y maestras, reconociendo su territorio, pues se llevan a cambiar el PI, llevan a cambiar y a resignificar el manual de convivencia, y al interior de esto se gestan de alguna manera bastantes prácticas como San José Leen, el picnic literario y muchas otras que pues en el libro estarán más ampliadas para que ustedes precisamente pues conozcan y vean cómo estos maestros empoderados hacen de la educación algo distinto con jóvenes. De ahí, pues, viendo este panorama multicolor y esta mística que se crea allí, pasamos en el recorrido con olor a café, a esta comunidad que tiene tanta historia y que de alguna manera tiene mucha historia con lo que tiene que ver con los colonizadores, y fuimos a un lugar que se llama, una práctica que se llama Unitierra, que precisamente lo que busca es, mediante la conversa, mediante allí en la galería, a un costado también de instituciones educativas, donde lo rural y lo propio, lo rural y lo urbano se gestan, donde está, digámoslo así, reconfigurándose el querer como volver a entablar relaciones horizontales, donde el micrófono abierto le da a locatarios y a visitantes la posibilidad de escuchar otras formas de compartir saberes. Esta conversa y esta forma de Unitierra, que es universidad en la tierra, que es, digámoslo así, como lo denominamos en el texto, una universidad con los pies en la tierra, lo que busca es precisamente
de alguna manera compartir saberes y dialogar de otra manera. Seguidamente fuimos a visitar Acomunativa, una experiencia bastante interesante donde conducida por Marta y Juan, pues de alguna manera con su huerta y con la forma de reconfigurar lo comunal, lo que buscan es que con esta ocupación del tiempo libre de niños, niñas y jóvenes en su casa y de alguna manera empoderar y emancipar desde un pensamiento crítico, desde atender a una situación de un macroproyecto que generó mucho desplazamiento intraurbano, lo que pues gestó ahí fue una fuerza comunitaria, que lo que busca es precisamente dar respuesta a muchas situaciones hostiles y que de allí vemos el panorama totalmente multicolor porque la diversidad salta al escenario y precisamente nos hace ver que estamos haciendo una forma distinta de educación y de hacer país. Seguidamente, pues también se visitó en San Agustín las huertas con amor, muy interesante también porque queda allí en esta comuna, también queda ahí cerca a la galería y atiende pues muchas poblaciones que tienen diversidad. Y esta diversidad lo que lleva es a estos muchachos a empoderarlos y de alguna manera a saber que el pensamiento crítico y que la huerta permite esa seguridad alimentaria, ese pensar la huerta para hablar de diferentes temas como la sexualidad, como de alguna manera lo que les pasa en el contexto, como generar ese pensamiento crítico y esa huerta es una mediación pedagógica para entrelazarse y para tejerse desde la resistencia de lo que les pasa. Entonces, esa huerta con amor lo que buscaban los estudiantes en esa institución educativa era emanciparlos y reconocer y que se reconocieran y que pudieran así actuar. Seguidamente también visitamos una organización muy bonita que se llama Food Movie, que lo que buscaba era devolver o pues reconfigurar el papel de la mujer, porque la mujer ha sido objeto de mucha digamos, de mercantilización de la mujer en la violencia, en la guerra, en el modelo económico. Entonces, lo que estas mujeres con su forma de empoderarse y de alguna manera de mujer dar vida y de con sus máquinas de coser hacer algo distinto, pues fue muy sorprendente porque ellas reconocieron a la expedición como algo maravilloso que está generando de alguna manera otra forma de interrelacionarse, no es ir a socavar información, sino que es ir a compartir, porque eso se trata, de que el expedicionario va con unos lentes distintos, va con esa forma de visualizarse y de empoderarse, y uno no va, como lo decía Janet, uno no va a un viaje y vuelve igual, uno va para verse a sí mismo y ver al otro desde el extrañamiento y desde lo que compartimos en común. Entonces, frente a cómo hicimos ese viaje fue reconfigurar esos equipos, ir con esas preguntas, ir con la mochila abierta, ir con un pensamiento creativo, crítico y capaz de reconocernos allí también. Entonces, a partir de ahí, esos hallazgos fue que sencillamente esas organizaciones están haciendo otra forma de educación, otra forma de andar por las categorías desde paz, desde la diversidad, desde los derechos humanos, sin nombrarlo como categorías, como Eduardo Galeano mencionaba, como el pájaro vuela sin saber que vuela. Ellos sencillamente como el agua fluyen y tratando de hacer del empoderamiento, de la paz, una bandera desde lo cotidiano. Entonces, esta fue como a grandes rasgos la ruta Comanday y invitarlos pues para que lean esas palabras que allí tejieron las personas expedicionarias que con su mochila sacaron lapicero para precisamente darle corazón a todos esos textos. Gracias. Muchas gracias, Valentina. Allí quedan en Caldas la ruta Entre Nubes, la ruta Filosofía Callejera, que es la ruta en Pensilvania, la ruta de Fundejos en Samaná, la ruta de Bolivia, y también cada una de las rutas realizadas en los departamentos del Quindío y en el departamento de Risaralda.
Es decir, allí solamente estamos mostrando una parte de lo que fue esa movilización, ese viaje por la pedagogía, por la vida del maestro y por las escuelas, buscando las geopedagogías. Con esto, como han dicho todas las expedicionarias y los expedicionarios que me antecedieron y que están hablando, es una invitación a leer el texto. En el chat apareció un formulario para que nos dejen los correos para hacérselos llegar. Y no solo las geopedagogías, de viaje por las geopedagogías, sino la guía para trabajar la diversidad sexual en las escuelas. Bueno, a continuación vamos a tener la reflexión que nos hace el maestro Marco Raúl Mejía, quien fue el coordinador general de todo este proceso. Marco Raúl, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos en esta devolución del trabajo expedicionario de Caldas y el eje cafetero. Bueno, gracias Estela, gracias a todas y todos. Creo que cada vez que yo escucho estas reflexiones, lo único que me queda es como sentir que sigo aprendiendo de ustedes, los maestros y las maestras de este país. Yo he dicho, cuando uno ve estos procesos expedicionarios, si uno viera otras experiencias Live streaming que has se dan stopped. en la dinámica de la expedición en el eje cafetero, uno realmente siente, como siente en otros lugares, que este país todavía está de pie por los maestros y las maestras. Y que estos maestros y estas maestras expedicionarias, todos viajan, tanto los anfitriones como los que fueron a visitar. Es un encuentro de la sabiduría de los maestros y las maestras. Y que este país, a pesar de la guerra, a Live pesar streaming is on. de la clase política que tenemos, este país se mantiene vivo por su gente, por los maestros, las maestras. Y creo que lo que han escuchado de esta devolución es eso. Creo que la devolución en la voz de cada uno y cada una de los actores y actrices de este proceso nos enseñan es a que tenemos que ir sobre ese texto para aprender. Yo llegué un poco como tratando de ver qué me decían los textos hoy, de qué me hablaban los textos. Yo le decía a Estela que estuve toda la tarde en un seminario con la CUT de Brasil sobre educación popular y nuevas tecnologías y la respuesta desde los movimientos sociales a todo este momento que vivimos en la humanidad. Y vengo de una experiencia muy bonita en Brasil esta tarde. Luego me fui a una experiencia de Planeta Paz en el oriente en el oriente del país, en los Santanderes. Y ahora entré aquí a la expedición. Yo creo que le doy gracias a la vida por lo que me toca ver cómo en este país y en este continente están vivas las fuerzas que vamos a cambiar este país, que vamos a cambiar este continente.
porque no podemos seguir siendo, nos decía hoy, ayer en una reunión, Luis Jorge Garay, que en unos últimos trabajos que ellos están haciendo, juntando estadísticas, van a tratar de probar que el índice Gini de Colombia en desigualdad es el más desigual de la humanidad, que puede estar 8 o 10 puntos sobre lo que el gobierno está reconociendo. Y entonces hace que la tarea que tenemos es mucho más fuerte. Por eso yo nuevamente me quito el sombrero frente a cada vez que escucho estas cosas y quisiera como hacer algunas reflexiones y un poco fui haciendo algunas anotaciones. Y cuando traté de colocarle un nombre a esas reflexiones, dije de qué están hechas las geopedagogías del eje cafetero. Y entonces me acordé de una vez que me invitaron a un taller maestros y maestras de Bogotá a un proceso de sistematización y habían unos 60 maestros. Hicimos un ejercicio muy bonito de eso, de ir viendo las prácticas que ellos tenían. Y después cuando evaluábamos, después de una jornada de sistematización de esas prácticas de ellos, uno de las maestras dice, Marco Raúl, yo me he puesto a ver todas estas experiencias de las que hemos hablado hoy y que usted nos mandó a trabajar individualmente y nos permitió que nosotros nos pensáramos a nosotros porque no habíamos tenido tiempo de pensar lo que hacíamos. Y me decían, ¿y por qué no juntamos todas estas experiencias? Y le pedimos a la Secretaría de Educación de Bogotá que nos regale uno de los colegios más grandes en los barrios, en el barrio más pobre, y todos nosotros nos comprometemos a, a mostrar que es posible otra escuela y que es posible otra escuela distinta a la que nos están obligando a hacer. Y esa fue la primera sensación que yo tuve escuchando las presentaciones de ustedes hoy. Yo digo, me han escuchado 20.000 veces porque me volví terco con ese aforismo de Confucio, del que la crisis es un instante entre dos claridades y que la claridad del pasado pues ya no es, pero hay la gran tentación de volverse a ellas para poder explicarse. Algunos me oyeron en el café pedagógico de esta semana, un poco, esa fue mi preocupación, sentir que muchos de los compañeros estaban añorando la idea de lo público, la idea del derecho a la educación, que está en el pasado, que ya no es, porque este mundo, con todos los cambios de eso que hemos llamado tercera, cuarta revolución industrial, cambio de época, capitalismo cognitivo, eh, pandemia, y yo lo que siento esta noche es eso, siento que aquí están las luces que nos comienzan a dar claridad para, para el instante que anuncia el futuro. Y que por eso hay que evitar que las recetas nos las den los intelectuales, que las recetas nos las den la gente que tiene las ideas claras y distintas. Las nuevas claridades serán una búsqueda, una búsqueda que será colectiva. Por eso yo los invito y las invito a que no perdamos los espacios colectivos que hemos construido, que le demos vida a esas redes, porque esta noche yo he sentido que esas claridades que comienzan a vislumbrarse para esa escuela que va a dar respuesta a la cuarta revolución industrial ya se está conformando. Y ya se está conformando en la infinidad de prácticas de ustedes, los maestros y las maestras del eje cafetero y de muchos otros lugares.
y que va a ser ese trabajo colectivo el que nos va a llevar allá. Y en ese sentido, creo que aquí, hoy, en esta presentación, también está naciendo el movimiento pedagógico para la cuarta revolución industrial. Es decir, que no hay que ir a buscarlo allá en las grandes teorías, son ustedes, los maestros y las maestras de carne y hueso del eje cafetero, que han hecho esos viajes, que han mostrado esas prácticas. Se me vienen a la cara muchas de esas maestras y esos maestros que conocí en los viajes y que son de carne y hueso, que son maestros y maestras soñadas porque en ellas está el futuro, futuro que es ya presente y que tienen miles de caras, miles de rostros, hombres luchadores, mujeres bellas, valientes, luchadoras, y que nos están enseñando eso. Y entonces yo también aprendo que esto que yo conversaba hoy en Brasil se cumple aquí esta noche. Y se cumple en el sentido de que ustedes me hacen visible esos rastros de una pedagogía latinoamericana, de una educación latinoamericana que construye desde nuestras rebeldías, construye desde nuestras identidades. Y entonces yo veo emerger esas cosas que decimos en las experiencias de todas y de todos. Ese primer principio de la educación y la pedagogía latinoamericana de que no hay texto sin contexto. Es decir, que no hay experiencia educativa y pedagógica que no sea apropiada y que no sea apropiada en los contextos específicos y particulares, no solo de las historias que viven las instituciones, sino desde las historias de cada una y cada uno de ustedes, porque lo hacen desde sus capacidades y sus habilidades. Y entonces se cumple eso tan bello de que no los humanos somos humanamente diferentes, culturalmente diversos. Y esa diferencia y esa diversidad hace que la escuela sea un arcoíris enriquecida por la sabiduría que ustedes han adquirido, por la ética con la cual trabajan su escuela y por el amor, porque ustedes hacen una escuela, eso que comenzamos a plantear de las capacidades, uno ve que ustedes las colocan y entonces trabajan lo cognitivo, trabajan lo afectivo, trabajan lo volitivo, trabajan la trascendencia, trabajan lo emocional. Es decir, que las escuelas de ustedes son escuelas multicolores. Y son multicolores porque ustedes llevan en el alma esa multivariedad, esa multidiversidad, pero además llevan en su práctica ese valor fundamental que tenemos en este continente de ser profundamente mega diversos en las culturas, en la humanidad de todas y todos nosotros, en la naturaleza que tenemos, en la diversidad cultural de la infinidad de grupos originarios, de grupos afros, pero también que se recrean los ecosistemas en cada lugar. Y en ese sentido, entonces, también emerge esa segunda característica tan fuerte de las pedagogías latinoamericanas y que los compañeros de Río Sucio nos enseñaron con una propiedad, y es que el territorio es el primer pedagogo. Es decir, que cuando eso que nos mandan
de otros lugares, que la tecnología cuando llega se endogeniza, se hace propia en cada lugar, no llega de la misma manera a cada uno de los lugares. Y entonces también ahí entendíamos que si el territorio es el primer pedagogo, esa interacción entre maestro, maestra y territorio es el que está construyendo las geopedagogías. Esas geopedagogías que nos hablan de una escuela que no es la escuela diseñada para las pruebas, que no es la escuela hecha para los estándares, los derechos básicos de aprendizaje, sino es una escuela del tamaño de nuestras ilusiones, pero ante todo de los colores y sabores de nuestros chicos y nuestras chicas que bebiendo de ese territorio nos muestran que esa escuela soñada ya emerge y emerge porque es una escuela que ha sido capaz frente a unas estandarizaciones, frente a unas competencias únicas, frente a unos derechos básicos de aprendizaje, ustedes sentados en ellos son capaces de recrear el mundo, recrear la pedagogía y hacer que los niños y las niñas hagan que esas formas grises y esos matices oscuros de los estándares, de las competencias, de los derechos básicos de aprendizaje, cogen los sabores de sus regiones, cogen las capacidades de esos niños, esas niñas, mezclados con las capacidades de ustedes, y ustedes recrean la escuela. Y yo quiero decirles que esa escuela además hoy me emerge a mí con una fuerza muy fuerte, de que yo iba aquí rayando a medida que ustedes iban hablando, y realmente esas son escuelas que han sido lo formal, lo no formal y lo informal, y han sido capaces de construir unas escuelas de la vida y en la vida. Y al ser las escuelas de la vida y en la vida, ustedes se constituyen en escuelas de la esperanza. Y escuelas de la esperanza, porque con ellas iluminan un país que va a ser capaz de construir con esos chicos, esas chicas y con ustedes, van a ser capaces de construir otra escuela, otro movimiento pedagógico, otra sociedad, y que vamos a ser capaces de proponer nuevos horizontes y nuevos. Paulo Freire, que ahora comenzamos las celebraciones de los 100 años de su nacimiento durante todo este resto de año y el año entrante, que haremos unas celebraciones cada 15 días con unos eventos internacionales y con unos eventos nacionales organizados por nosotros, y espero que nos podamos sumar todos los que han participado en este proceso y nos articulemos y recordar que Freire nos dijo que la educación por sí sola no cambia la sociedad, pero sí transforma a las personas que van a transformar la sociedad. Gracias por esta lección, gracias porque especialmente llenan mi alma de esperanza, y sé que no solo mi alma, sino el corazón de mucha gente, y que si yo puedo hablar con esperanza es porque he estado con ustedes, porque he recorrido los caminos expedicionarios con ustedes, y porque sé que vamos a seguir tratando de construir este país desde la fortaleza, desde la belleza de su gente, y no desde la miseria de nuestra clase política y nuestros dirigentes educativos. Buen viento, buena mar, gracias por lo aprendido esta noche.
Marco Raúl, muchísimas gracias por sus palabras y por ese camino de esperanza, y sabemos que todo este viaje estuvo plagado de aprendizajes, de asombros que permiten enriquecer la pedagogía y buscar maneras de transformar. Finalizamos con una parte del texto en las conclusiones que quiero remitirlo y leer lo que dice. El ejercicio de sistematización cambia la forma de investigar y de presentar los trabajos y los informes, porque aquí se trabaja de manera colectiva. Además, las prácticas pedagógicas tienen un saber que es necesario reconocerlo para dar cuenta de él, saber que le da sentido a las prácticas y que es necesario que se haga evidente mediante la reflexión y el seguimiento. Entonces, muchas gracias a todos los que nos acompañan, y con esta frase final recordemos que las prácticas, luego de pasar por ese proceso de reflexión, se convierten en experiencias pedagógicas. Y la invitación muy especial para el viernes en los diálogos sobre Paulo Freire, y el lunes a mirar este proyecto de ley de Claudia Castellanos sobre la educación en casa. Feliz noche. Bueno, llegamos a nuestro final del programa del día de hoy. Esperamos les haya gustado. Nos pueden dejar en el chat los datos del correo para poderles mandar, para poderles ofrecer, para poderles entregar esta devolución, que es el libro en digital. Hay que comprender en estos tiempos de pandemia que es un poco difícil. Como había dicho en el inicio, teníamos una dedicatoria a José Nelson Ortiz. Entonces, este libro está dedicado a don José Nelson Ortiz Guapacha, mayor del pueblo en Vera Chamí, del resguardo de indígenas Nuestra Señora Candelaria de la Montaña de Río Sucio Caldas, luchador infatigable desde el Consejo Regional Indígena de Caldas, CRIDEC, por los derechos de las comunidades originarias, tanto de su autonomía territorial, financiera, de justicia propia y de la consolidación de la educación propia, como de cuestionamiento a las etnoeducaciones desde una perspectiva de educación popular, como parte de las luchas por la identidad, en las cuales siempre nos enseñó a no desfallecer, teniendo un horizonte estos dos principios: adelante es atrás y el territorio nuestro mayor pedagogo, a nuestro mayor por lo que le aprendimos y construimos en mingas de pensamiento propio, por sus lecciones de vida que nos llevan a existir, pervivir y trascender, y que esperamos mantener vivas como un homenaje a su memoria, con el convencimiento que don José Nelson Ortiz es uno de esos imprescindibles que luchó toda su vida. Hoy más que nunca, su recuerdo permanece y permanecerá en nuestros procesos educativos propios. Les agradecemos a todos. Recuerde suscribirse al canal. Agradecemos a Movilización Social por la Educación, a Planeta Paz, organizaciones que hacen posible que este programa en este momento en las redes, que esté también cada una de las prácticas de los maestros del eje cafetero, y los esperamos en una próxima ocasión para que nos acompañen con prácticas pedagógicas para la paz, visibilizando las geopedagogías de maestras y maestros. Muchas gracias.